Estamos estudiando la carta de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Primera de Tesalonicenses. Durante este tiempo hemos hecho un pequeño paréntesis, toda vez que estamos hablando de misiones. Y las misiones son importantes. ¿Se acuerda que yo le decía la semana pasada que ojalá que cuando hablásemos del mes de misiones, no solo hablásemos del mes de misiones, sino también del mes de misiones y evangelismo? ¿Por qué? Porque evidentemente las misiones es por así decirlo, una mesa que tiene dos patas. Una pata son las misiones, el hecho de enviar a alguien. Ese es el sentido de las misiones. Alguien que es enviado, que es comisionado con una misión para entregar un mensaje en particular. ¿Y por qué esa sería una pata, no? Y la segunda pata es el evangelismo, que tiene que ver con el mensaje que se comisiona a una persona que es enviada para que vaya y comparta ese mensaje. El evangelismo. Muchas veces hemos hablado acerca de evangelismo y hemos dicho que la definición, ¿no es cierto?, de la palabra evangelio es comunicar buenas noticias, buenas nuevas. ¿Lo recuerda eso, no? Sí, pero hemos dicho que para que el evangelio sean buenas noticias, ¿qué tiene que haber? Tiene que llegar a tiempo. El evangelio tiene que llegar a tiempo para que sean buenas noticias. Porque si el evangelio no llega a tiempo, si llega tarde, ya no son buenas noticias, son malas noticias. Una vez creo que les compartía que a mí me llama la atención cuando de pronto en redes sociales, ¿no es cierto?, sobre todo cuando muere una persona conocida, reconocida socialmente, personas, sobre todo creyentes, van colocándole, ¿no?, descansa en paz fulano de tal. No sé si se acuerda, hace algunos años atrás, como 8 años atrás, murió un personaje que tiene nombre de ave, o apodo de ave, tenía. ¿Se acuerda? Yo conocí a varias que lloraron por esa muerte. ¿No es cierto? No voy a decir más porque si no voy a almorzar con el perro el día. ¿Ah? Otra vez, claro. No es el caso, ¿no? Pero muchos pusieron, ¿no? Vuela alto. Descansa en paz. Pero hay una realidad. Y esa realidad es que la persona que muere sin Cristo, si hay algo que no hará, será descansar en paz. Lamentablemente. Si hay algo que una persona no va a hacer después de su muerte, si murió sin Cristo, primero va a ser descansar. Segundo será tener paz. No, la Biblia nos enseña, y con esto no quiero asustar a nadie, con esto no quiero manipular tampoco a nadie, pero la Biblia nos enseña claramente que hay dos realidades. Hay dos caminos. Uno ancho que lleva a la perdición y uno angosto que lleva a la vida eterna. Nos enseña claramente, ¿no es cierto?, que hay dos destinos. Uno, un lugar de tormento eterno, y otro, un lugar de vida eterna en la viva presencia del Salvador. Por lo tanto, quien muere sin Cristo, lamentablemente no va a tener este segundo destino, sino el primero. Hace algunos meses atrás, hermanos, estudiamos en las reuniones de oración y estudio bíblico una serie llamada Las Parábolas de Jesucristo. No sé si lo recuerdan. Y fuimos viendo distintas parábolas, ¿no? Parábola del sembrador, la parábola de los talentos, la parábola del hijo pródigo. ¿Quién estuvo presente? A ver si me acuerdo, ¿qué otras parábolas vimos? El trigo y la cizaña, ¿no es cierto? En fin, muchas parábolas. Y dijimos que las parábolas fue una forma en que el Señor Jesucristo enseñó, ¿no es cierto? Ahora, las parábolas tienen una característica, tienen una cualidad. Dijimos que las parábolas tienen la característica de que son historias ficticias, que enseñan una verdad moral simple, ¿no es cierto?, a partir de algo que se conoce. De ahí el sembrador. La gente que escuchaba la parábola del sembrador sabía perfectamente lo que era sembrar, sabía perfectamente lo que eran distintos tipos de tierra y cómo las semillas podían germinar con mayor o menor facilidad de acuerdo a la tierra donde éstas eran sembradas. Estas eran plantadas.
La parábola de los talentos tiene que ver con nuestra disposición a utilizar correctamente aquello que se nos ha entregado para que ejerzamos mayordomía sobre ello. La parábola del hijo pródigo nos enseña la verdad de dos hijos, no solo uno. Dos hijos, uno que desprecia por completo todo lo que significa, todo lo que representa a su padre, para irse lejos, ¿no es cierto?, con el dinero, con su herencia, a malgastarla. Y cuando ya está en un punto límite, cúlmine, ¿no es cierto?, poder arrepentirse y volver, ¿no es cierto?, con el Padre. Ese es el sentido, o esas son verdades, ¿no es cierto?, historias ficticias que grafican una verdad, ¿no es cierto?, moral, que es practicable, que es aplicable a nosotros. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús enseña con parábolas? Bueno, también lo dijimos, ¿no? Dijimos ahí en Marcos capítulo 4, verso 9 al 12, el Señor Jesús da la razón. Y Él dice esto, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y Él lo dice después de hablar de la parábola del sembrador. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, sus discípulos más cercanos, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, esto es a los incrédulos, ¿no es cierto?, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cuál era el sentido de hablar en parábola? Bueno, el Señor Jesús lo dice, ¿no? El sentido del Señor Jesús al hablar en parábola tiene que ver con que el mensaje llegue a los destinatarios adecuados, apropiados. ¿Cómo? ¿El Señor Jesús no quiere que todos sean salvos? Sí, sí quiere. Pero para salvarse hay que salvarse de la manera en que el Señor, de la manera en que Dios ha establecido por medio de la persona de Jesucristo. Y no por medio de la forma en que el hombre quiere ser salvo. Recuerde que el libro de Romanos, el apóstol Pablo en Romanos nos dice en una de las frases que no hay quien busque a Dios. Y uno podría decir, bueno, hay miles de religiones que buscan a Dios, sí, pero no como Dios quiere ser buscado, no como Dios puede ser hallado, sino como el hombre quiere. ¿Se acuerda que cuando comenzamos estudiando la serie de los nombres de Dios, dijimos que muchas personas creen conocer a Dios y creen creer en Dios, pero no como Dios debe ser creído, sino a su manera, a la forma del hombre, y esa forma no es la forma en que Dios espera, no es la forma en que Dios quiere, ¿no? Bueno, las parábolas, de nuevo, tenían este sentido, ¿no? Este propósito, de que el mensaje que el Señor Jesucristo estaba entregando, estaba comunicando, fuese entendido por aquellos que verdaderamente iban a ser salvos, como el Señor había establecido que habían de ser salvos. Ahora, las parábolas tienen una característica, dijimos, son historias ficticias que enseñan una verdad moral a partir de algo que se conoce, a partir de algo que se sabe. Pero también las parábolas tienen una característica, los personajes que se mencionan son ficticios. De ahí que, por ejemplo, el sembrador salió a sembrar, pero usted no sabe cómo se llama el sembrador. Una mujer está en su casa y pierde una moneda, ¿no es cierto? Una moneda que conforma un collar. Y ella se desespera y busca esa moneda perdida y da vuelta a la casa completa en búsqueda de ese collar. ¿Cómo se llama la mujer? No sabemos. Un pastor tiene 100 ovejas y de pronto una se le pierde. Deja las 99 seguras en el aprisco y sale tras de la que se pierde. ¿Cómo se llama ese pastor? No sabemos. Un padre tiene 2 hijos, uno le pide su herencia para ir y malgastarlo, el otro se queda en casa y se pone celoso y envidioso cuando el hijo que ha salido a disipar toda su fortuna vuelve a casa. ¿Cómo se llama el padre? No sabemos. ¿Cómo se llama el hijo menor que se va de la casa? No sabemos. ¿Cómo se llama el hijo mayor que se queda en la casa? Tampoco sabemos. ¿Se da cuenta que las parábolas tienen ciertas características? Las parábolas no nos dan información de nombres propios de personajes. Pero hay una historia en la Biblia que es considerada una parábola.
que no cumple con esta condición de parábola. Hay una historia en la Biblia que se enseña como parábola, aunque al no cumplir con esta condición, aparentemente no es una parábola. Es más, muchos teólogos, maestros bíblicos han llegado a la conclusión de que no es una parábola. ¿Por qué razón? Porque da un nombre propio y porque habla específicos. El sembrador salió a sembrar al campo. ¿Cuál campo? ¿Dónde quedaba ese campo? Ya que no conocemos la tierra de Israel, traigámosla a Chile, ¿no es cierto? El sembrador salió a sembrar en el campo. ¿Cuál campo? ¿Aquí en Talagante, cerquita? ¿O fue más al sur, a Linares, cerca de Curicó, cerca de Talca? ¿O tal vez fue más al sur, cerca de Chillán? No lo dice, ¿no? No menciona lugares específicos. Pero esta historia que les menciono yo, o que les estoy introduciendo, que todavía no menciono cuál es, ¿no es cierto? No solo nombra nombres propios, sino que también nombra lugares específicos. ¿Se imagina cuál podrá ser esa historia? Si lo sabe, dígalo fuerte. O si tiene en mente alguna idea, ¿sabe cuál es? Lázaro y el rico. El rico y Lázaro, ¿no? O Lázaro y el rico. Camila, ¿te pido un favor? No. Entonces no Camila. Maritza, por favor. Ya. Vaya a Lucas 16, por favor. Vaya conmigo a Lucas 16. Vamos a estar ahí estudiando un poco. Ahora, quiero decirle, y a lo mejor usted dirá, ¿qué tiene que ver esta historia con misiones? Quizás alguno se preguntó eso, ¿no? Estamos en el mes de misiones, venimos hablando de misiones. ¿Qué tiene que ver el rico y Lázaro con misiones? Déjeme decirle que creo que tiene mucho que ver con misiones. Y a medida que vayamos desarrollando el estudio, probablemente usted también se dará cuenta de lo mismo. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, dice lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas, gracias, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar del tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Que alguno se levante de los muertos. Una historia interesante, ¿no? Note cómo en esta historia se menciona un nombre propio. ¿Cuál es? Lázaro. Lázaro. Sabemos cómo se llama uno de los personajes de esta historia, que es lo que no sabemos en las historias, en las otras historias que les mencioné, ¿no? No sabemos cómo se llama el pastor que perdió la oveja, no sabemos cómo se llama el padre del hijo pródigo, no sabemos cómo se llama el sembrador, no lo sabemos, no sabemos cómo se llama este amo que entrega sus talentos entre sus siervos, ni sabemos cómo se llaman sus siervos.
Pero acá sí sabemos algo. Uno de los personajes se llama Lázaro. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Quiero decirle esto. Es muy probable, hermano, es muy probable que las personas que están escuchando al Señor Jesús hablar, al auditorio a quien el Señor Jesús está hablando en este momento, es muy probable que ellos hayan conocido a Lázaro. Es muy probable. Y si ellos conocieron a Lázaro, también conocieron a quién? Al rico. Si ellos conocieron a Lázaro, es muy probable que ellos también hayan conocido al rico. Es más, no sé si recuerda, pero cuando inicia el relato de los personajes, el Señor Jesús va a mencionar las características que tienen uno y otro. Dice que el rico vestía de púrpura y de lino fino. Eso habla de la opulencia, de la cantidad de dinero que él tenía. No cualquier persona se podía vestir de púrpura en estos días. No cualquier persona se vestía con lino fino. La púrpura, en un sentido, lo que demostraba era, llamaba la atención sobre la riqueza. Es como en el día de hoy, aquellas personas que para demostrar cuánto dinero, cuánto poderío tienen, los jóvenes dicen así, ¿no? Se tapizan en oro. Se llenan sus dedos con anillos de oro, sus manos con cadenas de oro, con cadenas, pulseras. Su cuello, ¿cómo le dicen eso? Harto bling bling. ¿Ah? ¿No es cierto? Bueno, se tapizan. Bueno, en estos días, quien se vestía de púrpura, lo que demostraba era eso, ¿no? Su opulencia. Pero además habla del tipo de vestido, ¿no? El lino hasta el día de hoy es un material fino. No cualquiera se viste de lino, ¿no? Interesante. Porque a la novia del Cordero se le ha concedido, sí, que se vista de lino fino. ¿Y qué es el lino fino, según la Biblia? Las buenas obras de los creyentes. Las buenas obras de los creyentes son las que adornan el vestido de la novia del Cordero, que es la iglesia. ¿No es cierto? Luego dice que este hombre vestía de púrpura y de lino fino y hacía algo más. Cada día. Banquete con esplendidez. ¿Pasaba hambre? No. Ahora, ¿los banquetes son ricos? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero sabe cuándo se disfrutan más los banquetes? Cuando se comparte. Exactamente. Cuando a la mesa del que está de banquete hay invitados. Porque de alguna manera también, ¿qué es lo que está demostrando quien brinda el banquete? Su poderío, su riqueza. Entonces, como les decía, es muy probable que muchos de los que escucharon esta historia, conocen a Lázaro, pero también conocen al rico. Y algo más. Es muy probable que muchos de ellos más de una vez se hayan sentado a la mesa de ese hombre rico cuando él celebraba estos banquetes con esplendidez. Pero si conocen a Lázaro, también conocen su necesidad, también conocen su pobreza. Y así como el rico se viste de púrpura, lino fino y hace banquete con esplendidez cada día, Lázaro, ¿qué es lo que hacía? Se sentaba a la puerta, esperando poder comer de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. ¿Por qué? Porque era muy probable, como se hace comúnmente en toda casa, ¿no? Sacaban el mantel y lo sacudían, ¿no? Para botar las migajas. Bueno, en nuestras casas después viene alguien y las barre y las bota, ¿no? Bueno, probablemente Lázaro está allí a la puerta esperando que caigan estas migajas para poder comer algo. Ahora, no solamente él espera sentado a la puerta que caigan migajas para poder comer algo, dice algo más respecto de su cuerpo, de su aspecto físico. ¿Qué dice de su aspecto físico? ¿Cómo está su cuerpo? Lleno de llagas.
Y las llagas no son una herida simple, sino que es una herida que ha crecido. Eso es una llaga. Y algo más menciona, ¿no? ¿Qué pasa con sus llagas? Venían los perros y se las lamían. ¿Sabe que para quien escucha el relato es desagradable? Probablemente el recuerdo es desagradable, porque probablemente vieron a Lázaro más de una vez sentado a la puerta esperando que cayera algo para poder comer. Le vieron con esas llagas que generalmente son además heridas malolientes. Y por último, viendo que vienen perros. Déjeme decirle algo, en la cultura hebrea un perro era un animal despreciable. No es como en nuestra cultura que los perritos viven incluso dentro de las casas, ¿no? Algunos, cuando los dejan, ¿no es cierto? Los perritos, en este caso, en la cultura hebrea, un perro era un animal despreciable. ¿Se acuerda del publicano, del fariseo y el publicano? ¿Qué es lo que dice el fariseo? Gracias a Dios porque yo no soy, y menciona varias cosas. No soy gentil, no soy publicano, no soy pecador, perdonen hermana, no soy mujer, no soy un perro. Eran expresiones que hablaban de aquellas cosas que un fariseo despreciaba. Bueno, el Señor Jesús va a mencionar, y esta es la condición del rico y de Lázaro. Son completamente opuestos, completamente distintos. Una cosa más, en la cultura hebrea existía el pensamiento de que Dios bendecía materialmente a aquel que era justo ante sus ojos. Aquel que había sido un hombre noble, correcto, había sido bendecido materialmente por Dios. Sin embargo, aquel que era pobre, que estaba enfermo, que cargaba con alguna enfermedad de tiempo, eso era consecuencia de su maldad, de su iniquidad, de su pecado. Por lo tanto, en la mente, en el pensamiento de aquellos que están escuchando esta historia, ¿quién es el justo y quién es el pecador? ¿El justo quién es? El rico. En el pensamiento, en la mente del que está escuchando la historia, recuerde, ellos piensan que el que ha sido prosperado económicamente es porque tiene la bendición de Dios. Pero el que no, el que carga con pobreza o con enfermedad, carga con la maldición de Dios a causa de su pecado. Incluso, podría ser ni siquiera a causa de su pecado. ¿Se acuerda que le traen un hombre, no me acuerdo si era ciego, creo que es, no me acuerdo ahora, le traen al Señor Jesús para que lo sane y le preguntan, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? El pensamiento de la cultura hebrea era ese, que incluso la consecuencia del pecado podía alcanzar hasta la tercera generación después de aquel que había cometido un pecado. Por lo tanto, ante la mente, ante los ojos de quienes escuchan esta historia, el rico es justo y Lázaro es el pecador. Ahora, note conmigo algo interesante. Después de que el Señor Jesús establece estas diferencias, ¿no? Establece algo que es común para todos los hombres. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el texto? Verso 22. Aconteció que ¿qué? Murió el mendigo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y qué pasó con el rico? Murió también. ¿Qué es lo común? La muerte. Hermanos, si hay algo que está establecido para los hombres, es que mueran una sola vez, nos dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Todos nosotros que hemos nacido tenemos algo seguro en nuestra vida. ¿Sabe qué es? Morir. La muerte. Por ahí, el camino que transitamos desde la cuna hasta la tumba puede variar. Puede variar. Algunos son profesionales, otros no.
Algunos pueden alcanzar riqueza, otros no. Algunos fueron súper sanos toda su vida, otros no. El camino que transitamos de la cuna a la tumba puede variar, pero todos tenemos un inicio común y tenemos un fin común, la tumba. Ahora, usted me ha escuchado decir más de alguna vez, ¿no?, que tengo la esperanza de ser de aquella generación que no verá la muerte. Y lógicamente, si tengo esa esperanza, tengo la esperanza de que muchos de ustedes puedan disfrutar de ello también, ¿no? No ver la muerte. Pero si el Señor no viene antes, todos nosotros veremos la muerte. Todos nosotros pasaremos por ese tránsito que es la muerte. Por ese tránsito que es la muerte. Y en el caso del rico y de Lázaro, fue así. Uno tenía muchas posesiones, uno tenía muchas cosas, el otro no tenía nada, pero tenían algo en común. Los dos murieron. Fíjese que les mencioné, ¿no?, Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto dice el juicio. Job capítulo 14, verso 5. Entre el verso 1 y el verso 4 viene hablando de la cualidad, la característica del hombre. Y en el verso 5 dice esto: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, los cuales no pasará. Mire, el hombre más rico con todo su dinero no puede prolongar su vida. Steve Jobs, el fundador de Apple, un hombre multimillonario, terminó sus días consumido por un cáncer. Y todos los millones que él tenía, todo el dinero que él invirtió en tecnología, todo el dinero que él donó a la ciencia para ayudar a encontrar curas, remedios para enfermedades terminales, no le sirvieron de nada. El día que había dispuesto Dios que él falleciese, falleció. Y él no pudo agregar a sus días ni minutos, ni horas, ni días, ni semanas, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque nuestros días están predeterminados por el Señor. Él ha determinado cuándo hemos de partir. Ahora note por favor, el rico y Lázaro mueren. Pero su destino no es el mismo, ¿no? Sus destinos son distintos. Fíjense que en el verso 22 nos dice de Lázaro que Lázaro está en el seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Bueno, según el Talmud hebreo, que es, por así decirlo, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, el seno de Abraham es el lugar que describía el cielo. ¿Ok? Por lo tanto, Lázaro está en el cielo, mientras que el rico está, ¿dónde? En el Hades. En el Hades. ¿Y qué era el Hades? Bueno, era el lugar de los muertos impíos. Por así decirlo, en la mente, en la cultura, en la enseñanza hebrea, el cielo o la eternidad está dividida en dos secciones. Una sección es el lugar donde están los impíos y otra sección es el lugar donde están los justos. El seno de Abraham es el lugar donde están los justos, mientras que el Hades es el lugar donde están los impíos. Ahora, según la enseñanza del Señor Jesucristo, por eso que hablábamos de que esta historia cuenta la historia de nos menciona un nombre propio, pero también nos menciona lugares específicos. ¿Cuáles son los lugares específicos? El seno de Abraham y el Hades. Son lugares específicos. Ahora, fíjese que el Señor Jesús dice algo interesante, ¿no? Que se podían ver unos y otros. Se pueden observar unos y otros. Antes de eso, antes de avanzar, ¿se acuerda que les mencioné que en la cultura hebrea quien es prosperado materialmente tiene la bendición de Dios y quien no tiene la maldición del Señor, ¿no? Fíjese qué contradictorio debe haber sido para esta gente que está escuchando la historia, el relato de Cristo, cuando Cristo dice que Lázaro murió. ¿Y qué pasa con Lázaro? No.
algo más que eso. Vea el texto le va a dar la respuesta. Lázaro muere, ¿qué pasa con él? Se lo llevan los ángeles. Se lo llevan los ángeles. ¿A dónde? Al cielo. Hermano, yo estoy enseñando angeliología en el Instituto Bíblico y esta fue una de las cosas que llama mucho la atención. El ministerio de los ángeles en favor de los creyentes. Una de las cosas que hacen los ángeles es que llevan el alma de los creyentes a la presencia del Señor. Es interesante eso. Es lo que pasa, lo que dice acá, ¿no? Es lo que dice acá en el caso particular de Lázaro. Bueno, qué contradictorio que debe haber sido para la gente que escucha cuando el Señor Jesús le dice, muere Lázaro, ¿no es cierto? Vienen los ángeles, lo toman y lo llevan al seno de Abraham. Y muere también el rico. Y desde el Hades, el lugar de los muertos impíos, desde el lugar de tormento, él clama. Entonces ellos deben pensar, no, esto no está bien. A nosotros nos han enseñado distinto. Aquel justo era el rico, no Lázaro. Recuerden, ¿no? Siempre es importante recordar esto, que la justicia no es la justicia que se aplica para salvación. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Y Él dice que nosotros somos justificados, ¿por qué? Romanos 5:1. Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Bueno, muere Lázaro y es llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico está en el Hades. ¿Qué es lo que hace Cristo con esto? Indicar una realidad distinta de lo que se cree hasta ese momento. ¿Cuál es esa realidad distinta? Que la eternidad del alma de una persona no está determinada por lo que esa persona hace o tiene, sino por lo que esa persona hizo respecto de la persona de Jesucristo. Si creyó o no creyó respecto de la persona de Jesucristo para su salvación. Luego el Señor Jesús nos va a enseñar algo que nos debe llevar a la reflexión, hermano, y que lo aprendemos al observar qué es lo que sucede no con Lázaro, sino con el rico. Fíjese que desde el verso 22 más o menos en adelante, todo se centra ahora en el rico. Verso 24. Desde el verso 24 en adelante. Dice, entonces, él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabe que la palabra tormento, atormentar o atormentado se repite al menos 3 o 4 veces en lo que va a repetir, en lo que va a seguir el pasaje? Porque el tormento es una realidad. El sufrimiento eterno es una realidad. Pero además, esta realidad tiene una característica. ¿Sabe cuál es esta característica? Que es un sufrimiento consciente. Es un sufrimiento consciente. ¿Cómo sabemos que es un sufrimiento consciente? Primero porque el rico, cuando mira desde el Hades hacia el seno de Abraham, ¿a quién reconoce? A Lázaro. Por lo tanto, él sabe perfectamente quién es. Él está consciente. No es que está en un estado de coma, ¿no? No sé si le pasó alguna vez que usted tuvo un dolor intenso, un sufrimiento intenso, un dolor muy, muy fuerte, muy intenso, que se desmayó, perdió la conciencia. Yo una vez tuve problemas con cálculos renales y me llevaron a la urgencia de un centro hospitalario. Y siempre pensaba, yo no sé cómo iría, qué cara tendría, que la gente que estaba esperando con sus pacientes en la recepción, me acuerdo que cuando nos vieron entrar a Sandra y a mí, 2 hombres se acercaron, me tomaron de los brazos y ellos me metieron adentro. Y me metieron y me dejaron acostado en una camilla. Y yo ahí perdí el conocimiento. El dolor era tan fuerte, era tan intenso que yo me desmayé.
¿Por qué? ¿Qué quiero graficar con esto? Que el dolor, el sufrimiento en el infierno será tan intenso, pero nadie se va a desmayar. Van a estar conscientes del dolor, del sufrimiento que se está experimentando. Fíjese, él reconoce a Lázaro, ¿no es cierto? Verso 24. ¿Y qué es lo que le pide a Abraham? Dice, por favor, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo. La punta de su dedo en un poco de agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy atormentado. Porque estoy atormentado. Eso es lo primero, ¿no? Pero fíjese la respuesta de la respuesta del padre Abraham, ¿no? Lucas 16, verso 24. Perdón, 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Acuérdate. ¿Se da cuenta que él está consciente? ¿Por qué está consciente? Entre otras cosas. ¿Cómo entendemos que está consciente? Primero, porque reconoce a Lázaro. Segundo, porque le dicen, acuérdate. Recuerda cómo fue tu vida. Pero no solo recuerda lo bueno que fue tu vida. ¿Sabes qué más debes recordar? Y es probablemente lo que muchos hoy en el infierno recuerdan. Todas las oportunidades que tuvieron de depositar su fe en Jesucristo para salvación y que ellos simplemente rechazaron. Acuérdate. Ahora, el sufrimiento no solo es consciente, fíjese que el sufrimiento también es continuo. Verso 24. El rico le dirá, estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Padre Abraham le dice, Lázaro recibió males en vida y hoy disfruta. Tú recibiste bienes y hoy estás atormentado. Mateo 25, del 41 al 46, no lo vamos a leer, pero allí el Señor Jesús, hablando del infierno, va a graficar muy bien diciendo esto, que allí habrá una llama que no se extingue. Una llama eterna, donde será el lugar de perdición eterna. El sufrimiento, el tormento es consciente, el sufrimiento, el tormento es continuo. Pero también, si hay algo que debemos aprender, si hay algo que debemos aprender de este pasaje, tiene que ver con el clamor del infierno por misioneros. Y usted me dirá, pastor, se volvió loco con tal de hablar de misiones, ¿no es cierto? Con tal de hablar de misiones, ¿dónde? Acá, en el pasaje. ¿Se ha fijado que generalmente cuando hay una conferencia misionera o cuando hay un mes de misiones, cuál es el pasaje que comúnmente se utiliza para hablar de la necesidad de misioneros? Lucas capítulo 10, ¿no? Lucas capítulo 10, verso 2, y le decía al Señor Jesús a sus discípulos, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el pasaje más común, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y está bien que se use? Claro que está bien, pues. Está bien que se use. Pero fíjese que en este pasaje también hay un clamor por misioneros. Y es el clamor del rico. Mire el clamor del rico, verso 27. Entonces le dijo el rico al padre Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? ¿A quién está pidiendo el rico que envíe el padre Abraham a casa de su padre? A Lázaro. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque tengo 5 hermanos. ¿Y cuál era el sentido de enviarle a la casa de su padre? Recuerde, Lázaro ya murió. ¿Cuál es el sentido? Bueno, que vaya a hablar con sus 5 hermanos para que les testifique, para que dé testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es interesante porque el rico
tenía un sufrimiento consciente, tenía un sufrimiento continuo, pero este sufrimiento también le llevó a tener compasión por su familia. Él entiende, ya entendió, porque el padre Abraham, cuando le niega la posibilidad de que Lázaro vaya a refrescar su lengua, él ya entendió que él no va a salir de ahí. Recuerde que el padre Abraham le dice: en medio nuestro hay una gran cima, de tal manera que los que quieren ir de aquí para allá no pueden, y los que quieren venir de allá para acá tampoco pueden. Por lo tanto, él ya entendió: estoy condenado a este tormento eterno para siempre, nunca voy a poder salir de acá. Pero pienso en mi familia, que aún vive. Yo no quiero que ellos vengan a esto. Y él clama, ¿no? Por favor, envía a Lázaro. Envía a Lázaro para que vaya a la casa de mi padre y le testifique a mis 5 hermanos para que ellos no lleguen a este lugar. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? ¿Cuál es? No. Abraham y a los profetas tienen. Óiganlos. Y alguien me podría decir: pastor, ve, mira, aquí hay un error. O sea, esta gente no podría haber conocido a Rico y Lázaro, porque los hermanos del Rico tenían a Moisés, o sea, conocieron a Moisés muchísimos años antes. No. Déjeme explicarle. Cuando habla de Moisés y los profetas, se está refiriendo a la Biblia, la ley y los profetas. Eso es. Básicamente el Señor Jesús lo que le está diciendo: tienen la Escritura, escuchen la Escritura, crean por el ministerio de la Escritura sobre sus vidas. Entonces el rico insiste, ¿no? ¿Y de qué manera insiste? Usa la lógica humana. ¿Cuál es la lógica humana que usa? Verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Ahora, ¿qué sucedería honestamente si alguno volviese de entre los muertos a dar testimonio? ¿Se arrepentiría la gente? ¿O elevaría a esa persona que volvió de entre los muertos a una posición de Dios? Y terminarían creyendo en esa persona y no en la persona de Jesucristo. Verso 31, más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Aunque alguno se levante de entre los muertos. Note por favor el clamor del rico en el infierno, porque personas con la palabra de Dios se puedan levantar. Y este es el clamor de muchos hoy que están en el infierno, porque personas con la palabra de Dios se puedan levantar para predicarle a sus seres amados, a sus seres cercanos, para que no vayan a pasar su eternidad a ese mismo lugar de tormento donde ellos hoy día están. ¿Se acuerda que cuando comenzamos yo les decía que aquel que muere sin Cristo no descansa en paz, ¿no? Está siendo atormentado por toda la eternidad. ¿Se acuerda que cuando comenzamos yo le decía lo siguiente? Cuando comenzamos le decía lo siguiente: el Evangelio solo son buenas noticias. ¿Cuándo? Cuando llegan a tiempo. Cuando llegan a tiempo. Hermano, yo no sé si usted tiene algún ser querido con el cual usted tenga la incertidumbre de cuál fue su destino eterno. Creo que todos nosotros tenemos un ser querido que nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿no? Mi suegra tiene un sobrino que cuando hablaba con ella comúnmente siempre le estaba preguntando lo mismo: tía, ¿y mi papá? Tía, ¿y mi papá? Y ella nunca le pudo dar seguridad
Nunca. Ahora es triste, ¿no? ¿Sabe cuál es? Aquellos que tenemos que a veces oficiar en servicios fúnebres, ¿sabe cuáles son los oficios fúnebres a los cuales nunca queremos ir? ¿Nunca queremos asistir? Al oficio fúnebre de una persona que no sabemos si era creyente o no era creyente, que no tenemos esa seguridad. Y alguien me podría decir, bueno, es que usted no tiene la seguridad de nadie. Sí, pero hay evidencias, ¿no?, en la vida de alguien. Pero esa persona que dicen que no sé, porque tomó decisión hace como 20 años atrás por Cristo y nunca dio fruto. Sí, pero es que hace 20 años levantó la mano, pero nunca dio fruto. Nunca lo vimos congregándose, nunca lo vimos siendo partícipe de la obra del Señor. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es poder llegar a esos lugares. Bueno, hermanos, déjeme decirle esto. Ese es el destino eterno de muchos. Y sigue siendo el destino eterno de tantos otros que están hoy en vida con nosotros. Si es que nosotros no llegamos donde ellos, con la palabra de Dios. Recuerden, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Recuerde, es la palabra de Dios la que convierte el alma. No es tu testimonio, no es tu vida transformada, no, es la palabra de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Hermano, quiero decirle una cosa. Debemos seguir rogando por obreros, porque la mies es mucha. Sí, es verdad. De miles que se han perdido, que están pidiendo que alguien se acerque a sus familiares, a sus seres amados, con la palabra de Dios para predicar el Evangelio. Quiero terminar con esto. Leo, por favor, si me ayudas. ¿Estamos listos? Cuando comenzábamos el mes de misiones, comenzamos con cine misionero. ¿Se acuerdan? Y estuvo la posibilidad de ver una película, una hermosa película, una historia real. De esa película hay una escena. ¿Tiene sonido? Así como un niño balbucea por los brazos de su padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti. Como saben, esta escena corresponde a una película que está basada en una historia real, la historia de los 5 misioneros que fueron muertos en el Ecuador en enero de 1956. Ellos estaban predicando el Evangelio a una tribu salvaje
llamadas los Saucas o los Guaraníes. En esta escena hay una frase que a mí me llama mucho la atención, y que es cuando el niño Steve le pregunta a su padre Nate si ellos van a usar las armas contra los Guaraníes si los atacan. Y la respuesta del padre es no. ¿Recuerda por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ellos no están listos para el cielo, pero los misioneros sí. Y hermano, quiero decirle, usted está listo para el cielo, pero hay un montón de gente a su alrededor que no. Probablemente hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que no están listos para el cielo. Y usted tiene una responsabilidad con ellos. El Sebastián el jueves, mientras oraba por los misioneros, dijo algo que a mí me tocó mucho, me conmovió mucho, y lo recuerdo al mirar esta escena. Él, hablando de los misioneros, dijo que son personas que han postergado sus vidas por servir al Señor. Y es verdad. Hay un montón de gente que podría tener tremendos trabajos, tremendas posesiones materiales a partir de su esfuerzo, a partir de sus estudios, pero postergaron sus vidas por servir al Señor. Ahora, no se equivocaron, porque no hay un oficio más noble en esta vida para un hombre o una mujer que servir al Señor. No hay oficio más noble. Quienes conocen cómo termina esta historia, lamentablemente la historia termina con los 5 hombres muertos, con los 5 hombres grandes muertos, ¿no? Jim Elliot, Pete Fleming, Roger algo, se me olvidó, Nate Saint, y el otro no me acuerdo, se me olvidó. Murieron, pero el legado de ellos siguió, y en la historia de misiones de Estados Unidos nunca se levantó una cantidad mayor de misioneros que salió al mundo que después del 5 de enero de 1956, cuando ellos murieron. Porque hay una realidad lamentable. ¿Y sabe cuál es? Que la semilla del Evangelio muchas veces se riega con la sangre de los mártires. No hay otra forma. No esperemos a ser mártires, hermano. No esperemos a ser aquel que tiene que pasar hacia la eternidad para que quien está sentado en la silla al lado nuestro se levante del adelante. ¿Por qué llegar a eso? Recuerde, usted está listo para el cielo. Pero muchos de los que usted conoce no lo están. Y somos responsables de eso. Vamos a orar. Vamos a terminar y vamos a recordar, como les decía hace un ratito atrás, a hermana Linda, vamos a recordar a hermana Lorena y también vamos a recordar a hermana Carolina en este día.